Coche, auto o carro. Frijoles, judías, porotos o habichuelas. Una forma de escoger palabras que he encontrado es usar Google Trends. Google Trends tiene datos de búsquedas de todo el mundo y vamos ahora a ver un poco de estos datos. Bien, aquí estoy por ejemplo buscando autos nuevos, coches nuevos y carros nuevos. Si vemos aquí resultados de todo el mundo, worldwide, de los pasados 5 años, de todas las categorías, búsquedas web, vemos claramente que autos nuevos es el término de búsqueda más común en todo el mundo. Ahora, ¿por qué estoy buscando específicamente autos nuevos, coches nuevos y carros nuevos? ¿Por qué no busco simplemente autos, coches y carros? La razón es que la palabra coche y la palabra carro pueden tener otros significados. Coche, por ejemplo, puede ser un coche de caballos o puede ser un coche de bebé. Y carro también puede ser un carro de supermercado o puede ser lo que en inglés se llama un chariot. Así que por eso usé un término de búsqueda compuesto de 2 palabras. Autos nuevos, coches nuevos, carros nuevos. Si vemos estas estadísticas, vemos que autos nuevos de largo es el término de búsqueda más común en la web en los últimos 5 años en todo el mundo. Coches nuevos aparentemente está en segundo lugar y carros nuevos en tercer lugar. Si vemos aquí este mapa, vamos a aumentar un poco el tamaño. Vemos que coches nuevos es más común en España y curiosamente también en Inglaterra y en Francia. Me imagino que son españoles viviendo allá. Y curiosamente también en algunos países de Asia. Quizás hay españoles allá, no lo sé. Mientras tanto en América vemos que autos nuevos es el término de búsqueda más común de largo y en segundo lugar está carros nuevos. Carros nuevos es más común, como vemos aquí en Estados Unidos, quizás por influencia del idioma inglés. En inglés es car, así que obviamente carro es lo más fácil. En Colombia, por supuesto, en Colombia prácticamente todo el mundo dice carro, muy pocas personas dicen auto o coche. Y Venezuela también carros es lo más común. ¿Y qué más vemos aquí? Bueno, es muy chico, pero alcanzo a ver que hay un par de países en Centroamérica, Guatemala y Cuba y República... ¡Wow! En República Dominicana solo existen los carros. En República Dominicana no existen los autos ni los coches. Vaya. Bien, vamos a seguir bajando en estos resultados. Si vemos autos nuevos, vemos que el país número 1 donde la gente busca autos nuevos es Chile. Si buscamos coches, por supuesto, este término de búsqueda es más popular en España, pero curiosamente aquí también está Brasil. Bueno, y un poquito Argentina, un poquito Chile, México un poco más y Estados Unidos muy poco, un poquito Colombia y un poquito Venezuela. Y carros nuevos, esta palabra por supuesto es muy popular en Colombia, Ecuador, aunque no es la número 1 de Ecuador, Perú. En Chile, ¿alguien está buscando carros? En Venezuela también, curiosamente. Pensé que en Chile nadie buscaba carros. Y en México también es más común. Ahora, podemos nosotros también ver resultados dentro de un país. Por ejemplo, digamos que queremos ver dentro de México. México es enorme. Vamos a ver. Dentro de México, autos es el término de búsqueda más común. Y si vemos aquí, vamos a ver, por ejemplo, quién está buscando coches en México. Y vemos que todas las personas que están buscando coches en México están concentradas en el área central de México, en el Estado de México, en la Ciudad de México y en Puebla. ¡Wow! De ahí vienen todas las búsquedas de coches nuevos. El resto de México no está buscando coches. El resto de México está buscando carros o más comúnmente autos. Bien. Ahora vamos a hablar de cómo llamar o cómo deberías llamar a esta fruta. Esta fruta que en inglés se llama banana y es la fruta que puedes comer cruda, no la fruta que se come cocinada. En inglés hay una distinción entre banana y plantain, pero en español esta distinción no siempre es clara. Si queremos buscar la palabra más común para la fruta dulce, la fruta que se come cruda, tenemos que ser un poco creativos. No podemos simplemente buscar banana, plátano, guineo. Tenemos que agregar, por ejemplo, helado. Helado de banana, helado de plátano, helado de etcétera. Así es como vamos a buscarlo en Google Trends. Bien, aquí estamos en Google Trends otra vez. Vamos a buscar helado de banana.
Después vamos a buscar helado de plátano. Después helado de guineo y helado de cambur. Yo sé que en algunos lugares se llama cambur. Y vamos a hacer la búsqueda en todo el mundo. Y según esta búsqueda, de largo, no hay competencia. Helado de banana es el término más común. En segundo lugar, es helado de plátano, por mucha diferencia. Y vamos a ver en qué países es más común decir helado de banana y en qué país helado de plátano. Oh, por cierto, los hablantes nativos de español no siempre usan las tildes, especialmente cuando están usando dispositivos móviles. Así que vamos a buscar helado de plátano pero sin tilde. Vamos a agregar eso. Vamos a buscar helado de plátano sin tilde y después buscamos helado de cambur, helado de guineo. Bien, vamos a ver. Estoy seguro de que esto va a cambiar mucho las estadísticas. Y efectivamente, helado de plátano sin tilde es súper común, casi tan común como helado de banana. Tenemos helado de plátano con tilde, tiene 3 puntos, no sé exactamente qué significa esto. Helado de plátano sin tilde tiene 15 puntos, los dos suman 18 puntos. Y helado de banana tiene 19 puntos. Entonces, helado de banana sigue siendo lo más común, pero la diferencia no es tan grande. Así que plátano también es súper común. Vamos a ver en qué países se usan estos términos. Ok, helado de banana es lo más común en Estados Unidos, por supuesto, porque en inglés es banana. Es lo más común en Argentina, como vemos aquí. En general en el cono sur, en Uruguay, en Paraguay. En Ecuador también vemos que el helado de banana es lo más común. En Colombia también helado de banana. Y helado de... ¿Esto qué es? ¿En Venezuela? Helado de cambur, por supuesto. En Venezuela se llama cambur la fruta. Es lo más común en Venezuela. En México, helado de plátano es lo más común. De largo, no hay competencia. En España también helado de plátano es lo más común. Y lo mismo podemos decir de Chile, donde todo el mundo dice plátano, Perú y Bolivia. Vamos a ver aquí, tenemos estadísticas. Y vemos que helado de banana, definitivamente Argentina. Para los argentinos solo hay bananas, creo que no hay otra cosa. Helado de plátano gana, por supuesto, en España, en México, en Perú y en Chile. Helado de plátano sin tilde, más o menos en los mismos países. Y helado de cambur, pues, es prácticamente algo exclusivo de Venezuela. Ahora, aunque la palabra banana y la palabra plátano prácticamente están empatadas en búsquedas mundiales, yo recomiendo usar la palabra banana, porque la palabra banana siempre se usa para la fruta que se come cruda. En cambio, la palabra plátano a veces se usa para la fruta que no se come cruda, sino que se come cocinada. Esto es especialmente cierto en los países tropicales. En los países más calientes nosotros comemos mucho plátano. Plátano verde y plátano maduro. Nosotros por lo general no usamos la palabra plátano para la fruta que se come cruda y nunca usamos la palabra banana para la fruta que se come cocinada. Vamos a buscar ahora otra cosa. Vamos a buscar la palabra más común para este electrodoméstico, para esta cosa. Es refrigeradora, refrigerador, nevera, heladera o frigorífico. ¿Cuál es la palabra más común? Vamos a Google Trends. Ok, vamos a empezar con frigorífico. Ahora, hay un pequeño detalle y es que frigorífico en algunos lugares como Ecuador también puede ser una cámara de frío, una habitación helada en un supermercado. Así que vamos a ser un poquito creativos. Vamos a agregar la palabra LG, frigorífico LG. Digamos que la gente está buscando específicamente esa marca de frigorífico. Heladera LG. Vamos a buscar nevera LG. Refrigeradora LG. Y por último, refrigerador LG. Vamos a ver cuál es la palabra más común a nivel mundial. Y no hay competencia. De largo, refrigerador LG es el término de búsqueda más común. En segundo lugar está nevera LG. Vamos a ver en qué países. Y esto es curioso. En Canadá la gente está buscando refrigerador. Quizás refrigerador también es una palabra que se usa en otros idiomas. Bueno,
En todo caso, vamos a ver en qué países hay otras palabras que se usan. En el cono sur, excepto Chile, se usa heladera. En Ecuador y Perú se usa refrigeradora y parece que también en algún país de América Central, pero no lo veo bien. En México, Estados Unidos de largo es refrigerador, en Chile también, en Bolivia también es refrigerador, no hay otra opción. Y frigorífico, en España ganó nevera, qué curioso, pensé que iba a ganar frigorífico, pero en España frigorífico está en segundo lugar y en Portugal es frigorífico. Bueno, qué curioso, ¿serán españoles viviendo en Portugal o será que la gente busca en portugués frigorífico? En todo caso, frigorífico solo se usa en Europa, heladera solo se usa en el cono sur, excepto Chile. Nevera se usa principalmente en Venezuela y en Colombia y un poquito en otros países, incluyendo España. Refrigeradora se usa principalmente en Ecuador, Perú y un par de países de América Central. Y refrigerador es la palabra más universal, se podría decir, aunque en algunos países no se usa mucho. Pero principalmente se usa en México, en Chile, en Ecuador, más o menos en Perú un poco más. Pero creo que todo el mundo puede entenderte si tú dices refrigerador. Así que esta sería la palabra recomendada para usar con todo el mundo. A continuación vamos a buscar un nombre, vamos a buscar el nombre más común para este grano. Me encanta este grano. Se puede llamar frijoles, también los llaman frijoles, judías, porotos y habichuelas. Así que vamos a buscar cuál es la palabra más común. Vamos a empezar con frijoles. Yo creo que no necesitamos agregar nada más. Esta palabra no tiene ningún otro significado. Frijoles, porotos, habichuelas y... ¿cuál era la otra palabra? Judías. Bueno, no tengo espacio, pero vemos que frijoles, aunque es una forma válida, nadie busca frijoles. Vamos a reemplazar frijoles con judías. Judías, claro, puede referirse a otra cosa, por ejemplo, costumbres judías, comidas judías, pero no se me ocurre nada más. No se me ocurre cómo restringir la búsqueda. Quizás si buscamos solo en categoría comida, food and drink, vamos a ver. Es lo mismo. Ok, entonces la palabra de largo, la más común, es frijoles con i. Frijoles es de largo la palabra más común en todo el mundo. Y en segundo lugar está porotos, wow. Y en tercer lugar habichuelas. Vamos a ver en qué países se usa cada una. Ok, qué curioso. Tenemos esta vez Inglaterra, Alemania, Italia y Francia también buscando frijoles. ¿Por qué están buscando frijoles en Europa? En general, frijoles es la más común, pero frijoles se usa en Perú. Porotos se usa en todo el cono sur. Por primera vez todo el cono sur está de acuerdo en que son porotos. Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile. Y habichuelas. ¿Habichuelas? ¿Dónde están las habichuelas? Bueno, vamos a buscarlas. Frijoles, aquí está por región. De largo en Perú es más común frijoles. Judías, de largo es más común buscar en España. En el resto del mundo, casi nada. Frijoles son muy comunes en México y en Colombia y en general en América Central. Y es de hecho la palabra más común en todo el mundo. Porotos, Chile, por supuesto. Y habichuelas, aquí tenemos un punto interesante. República Dominicana, en la República Dominicana se comen habichuelas. Bueno, entonces la palabra recomendada para los estudiantes de español es frijoles. Pero si estás en el si estás en el cono sur, es mejor que uses porotos, creo yo. Bueno, especialmente en Chile, porotos. Pero frijoles es la palabra que más se entiende en todo el mundo.